Bienvenidos a un episodio más de Charla en Narval. Mi nombre es Emilio Zavala y el día de hoy nos encontramos con una invitada desde España, Cristina Grimaltos. Bienvenida a Charla en Narval. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todo bien, un gusto, Emilio, estar por aquí contigo y nada, con muchas ganas de hablar de todo y nada, encantada. Claro, y como aquí en este episodio se va a hablar de todo, obviamente se tiene que iniciar con lo que a uno se dedica, pero ¿cómo llega a decidir eso? Tú estudiaste periodismo, pero ¿cómo fue ese camino de decisión de decir voy a estudiar periodismo? Pues la verdad que desde pequeña siempre lo había tenido bastante claro, me gustaba mucho el tema de la comunicación, el periodismo y bueno, cuando era más pequeña quería dedicarme a periodismo de guerra y nada, o sea, en realidad yo entré a la carrera con esa mentalidad. Lo que pasa es que, bueno, pues poco a poco encontré el camino de la música, el periodismo cultural realmente, porque buscaba hacer práctica y tal, y ahí fue cuando me desvinculé de esa idea, pero yo siempre lo había tenido bastante claro, la verdad. Sí, y pues obviamente con tanta claridad, pero también antes, o sea, tú dijiste periodismo de guerra. ¿Cómo uno pasa de periodismo de guerra a un periodismo más cultural, más de artístico? Pues la verdad, fue todo, es que fue súper orgánico, porque yo entré a la carrera y, bueno, desde primero a mí la carrera en sí, lo que es la formación, no me gustaba mucho. O sea, me parecía un poco aburrida, había algunos profesores que era como muchísima teoría, que lo entiendo, porque es necesario, pero es verdad que a mí me faltaba muchísima práctica y de hecho me ha faltado, porque encima me pilló el COVID en la carrera, o sea que todavía menos práctica. Pero sí que es cierto que cuando entré buscaba un espacio en el que hacer prácticas, pues de redacción, para practicar, pues eso, para practicar un poco y ir viendo qué tal era. Y ahí empecé a escribir. Y dentro de eso dije, a ver, pues no me voy a poner a escribir sobre periodismo de guerra porque me parecía algo, va a sonar feísimo lo que voy a decir, pero me parecía algo muy serio, como algo que tienes que saber muchísimo. Y yo dije, periodismo así como más cultural, de hacer crónicas y tal, a eso sí puedo. Y en ese momento no dije, pues esto es más fácil. Y porque también pensaba que si metía la pata con algo cultural no iba a ser tan grave como si metía la pata sobre un conflicto armado, también te digo. Pero nada, básicamente empecé a hacer eso y cuando empecé me di cuenta que era mucho más trabajo del que yo me pensaba, mucho más difícil de lo que yo creía, que había que tener mucho más cuidado con lo que se decía de lo que yo pensaba, pero que también era algo que me gustaba muchísimo. Y ahí fue cuando empecé a escribir pues en revistas, nada, sobre todo, en realidad al principio escribía sobre todo, yo creo que escribí sobre cine, sobre literatura, sobre música y poco a poco pues me fui centrando en música urbana, en pues, reggaetón, trap, que era en ese momento el trap, era cuando estaba empezando, que era cuando estaban saliendo figuras como Duki, por ejemplo, sus primeros temas, CRO, Litquila, toda esta camada, digamos, ahí fue cuando yo empecé a crecer un poco y vino acompañado un poco de esa movida, la verdad. Y ya poco a poco fui centrándome en freestyle porque me di cuenta de que se me daba mejor. A lo mejor escribir sobre esto me apasionaba mucho, me entretenía mucho, me parecía súper interesante y fue cuando me fui especificando más, especializando. Sí, y en cuestión de COVID, digamos que a los dos nos pasó la misma situación. A mí me pasó lo Qué mismo, horror. me agarró en plena carrera, entonces fue ni modo, pero también pues la redacción, digamos que fue tu pasillo para ir forjando todo tu Sí, camino a lo que es ahora. Mencionaste mucho de lo de la redacción de la música urbana y mencionaste muchos artistas, más que nada argentinos, justamente. sí. Sí, sí, o sea, cuando yo empecé a escribir sobre música, escribía sobre todo. Pero llegó un punto que es verdad que se me hacía mucho más difícil escribir sobre algunos artistas que sobre otros. Yo creo que esto es algo que nos ha pasado a todos. Que cuando te dedicas a la redacción, quieres que lo que estás haciendo te motive. O sea, te va a ser mucho más fácil analizar un disco, por ejemplo, si te gusta el artista, te gusta lo que está hablando y demás, que si no lo conoces tanto o no te apasiona, digamos. Entonces, es verdad que ahí justo a mí lo que más me gustaba en ese momento era el trap, y el trap argentino concretamente, pues esto, todas las figuras que te he dicho, Neopistea, Kazu, figuras que ya venían precisamente ligadas con el freestyle, muchas de ellas. Entonces, no sé, me gustaba mucho esa línea. Y sí, yo empecé con la redacción, porque era lo que me quería dedicar en un inicio. Solo quería redacción, o sea, tema editorial, era lo que más me gustaba. No me veía para nada frente a cámara. O sea, me daba una vergüenza terrible y creía que iba a hacer el ridículo por todo lo alto, ya te lo digo. O sea, terrorífico.
Sí, digo, uno se dice eso a sí mismo, pero luego así se pone a pensar todo lo que ha logrado y lo que sigue logrando a día de hoy, porque pues tú iniciaste en la redacción, pero luego diste un salto Sí, que fue donde está justamente un medio especializado como es en freestyle, como lo es el estilo libre. claro. Sí, o sea, de hecho mi salto vino ahí, porque yo en el sitio que escribía antes hacía entrevistas, pero la mayoría de entrevistas eran o sea, redactadas. O si había alguna que era con vídeo, yo siempre me ponía detrás de la cámara. O sea, tipo con la cámara grabando y yo detrás. No me veía nada delante. Pensaba que además no le iba a interesar a nadie ver mi cara, ni lo que fuese a decir, ni nada. Entonces nunca me había atrevido. Cuando entré en el estilo libre, que fue pues también justo antes de la pandemia, me pilló la pandemia de pleno en el estilo libre, eh, es verdad que estaban empezando a buscar sacar más contenidos frente a cámara, porque además te puedes imaginar que en la pandemia la mayoría de eventos se pararon en un inicio, luego se reactivaron sobre todo las ligas de FMS, luego ya vino también algunos eventos de Red Bull y tal, pero en un inicio no había nada. Entonces llega este momento de, vale, podemos tirar de contenido de backstage, que estaba súper bien, o sea, de contenido de antes, de cosas que hubiésemos sacado, reflotar notas, reflotar temas, campeonatos, aniversarios. Y todo esto yo era redactora, yo ni idea de esta movida. Y un día Juanse, que, bueno, que fue el creador y director durante un tiempo, llama a mi puerta, por decirlo de una forma, y me dice, oye, queremos hacer contenidos frente a cámara y creemos que puedes pegar. Claro, ellos me dijeron al principio, queremos que hagas una entrevista a Tiago PZK, que en aquel momento acaba de sacar el single de Sola, es que me acuerdo perfectamente. Y hago esa entrevista y sale bien. Me dicen que quedaron súper contentos, que cómo puede ser, que les encantó, que tal. Bueno, esto fue antes de la pandemia. Otro día me dicen, no, esto fue después de la pandemia, perdón, fue después, es verdad. Después de eso me llaman y me dicen, vamos a hacer una entrevista a Asesino en live de Instagram. Entonces, queremos que la hagas tú. Yo dije, la voy a acabar. O sea, personalmente yo dije, la voy a liar. Encima era una época en la que Asesino estaba dando súper pocas entrevistas, pero es verdad que Asesino siempre tuvo como en bastante estima el estilo libre por la calidad del trabajo que hacemos y tal. Y me dijeron, hazla tú. Yo cagada. Bueno, total que la hice y quedó, o sea, quedó bien también. Y ahí fue cuando me empezaron a ofrecer a hacer reels, que en ese momento era cuando se acababan de poner los reels en Instagram. Y ahí fue cuando me dijeron, empieza a hacer más vídeos, me pasaban como ideas, yo los tenía que hacer los guiones. Al principio había un chico que se llamaba Santi que los editaba y bueno, era crack, luego ya los empezamos a editar más nosotros, más rudimentario. Y ahí fue cuando empecé a hacer cosas frente a cámara. Pero si no hubiese sido por este paso, porque a mí me daba mucha vergüenza. Yo cuando empecé a hacer reels dije, qué vergüenza esto, por favor. Me acuerdo del primer reels que subí, que yo lo compartí en mis historias, y esa historia tuvo como no sé cuántos compartidos, y yo no tenía seguidores en aquella época ni nada, ya te digo. Entonces yo dije, nada, esto es gente, evidentemente, riéndose de mí. 100%. Dije, esto es gente que está diciendo que hace la pava esta, santo de qué, mira qué ridículo. Lo que pasa es que la broma pues salió bien, la verdad. Sí, porque uno dimensiona, porque al inicio fue de que, no, nada más redacción. Y luego está ese periodo donde dice, pues hay que fluir con las oportunidades y te empiezan a Claro. llegar. Y ahora creadora de contenido en el medio, luego aparecer frente a cámara, entrevistar a Tiago, y luego de la nada que te ofrezcan entrevistar a Asesino, que es el sueño de Claro, muchas personas que están en medios sí, especializados de freestyle, entrevistar a Asesino o incluso sí, sí. todo eso. O sea, es todo es un crecimiento enorme el que has tenido. Sí, la verdad que, o sea, y el inicio principal de mi crecimiento, o sea, no sé si de mi crecimiento, porque al final, pues al final el público del estilo libre es un público que sigue meramente para estar informado, no es tan de ver caras y demás, y en el estilo libre no se tenía pensado como que fuese una figura, pero, o sea, se veía como ponerle cara al medio. Eso fue lo que yo hice, ponerle cara al medio en un inicio. Luego vino la idea de que hubiesen más chicos y chicas del estilo libre que creasen contenido. Entonces sí que todo ese crecimiento y todas las oportunidades que yo tuve, porque al final me pesan más las oportunidades que tuve, pues como tú decías, Asesino, Tiago, la Joaquí, que yo era fan absoluta de la Joaquí. O sea,
un montón de personas a las que pude entrevistar que yo nunca jamás me imaginaba que iba a poder tener una charla con ellos, que a mí era lo que más me gustaba cuando hacía entrevistas. Y entonces sí que diría que el estilo libre me ayudó a cumplir un montón de metas en ese estilo. Y luego lo que me ayudó a posicionarme más fue urban. O sea, posicionarme como perfil. De decir, ya vale, esta chica está metiéndole caña a esto aquí. Yo también tenía en TikTok, subía contenido y tal a mi propia cuenta. Entonces era como, esta chica está funcionando, su perfil que nos interesa, vamos a potenciarla. Entonces diría que esas son como las dos fases que yo tuve. Sí, pues obviamente siempre se busca potenciar el talento y el medio en el que se está, pero también algo muy importante es esa especialización. O sea, porque hay medios como el estilo libre, Notifree, Info Freestyle, Justo. muchos ellos que se especializan justamente en el freestyle. ¿Tú en qué crees que radica esta importancia de que existan medios como estos? Hombre, pues yo creo que básicamente porque respetamos la disciplina, o sea, sinceramente. Porque yo mi trabajo de fin de grado, mi tesis, la hice sobre esto precisamente, sobre la creación de un medio especializado en freestyle y las diferencias que había, digamos, con este medio que se suponía que era correcto con medios que no lo eran, pues medios generalistas y demás. Entonces ponía ejemplos tanto de medios que se acercaban bien al freestyle como de medios que no. Yo creo que la conclusión que saqué es sobre todo eso, el respeto que tú tienes a la escena y a las personas que la forman. O sea, yo creo que, yo por ejemplo hablo del estilo libre porque es donde he estado trabajando, ¿no? Pero yo en el estilo libre veía que o sea, el 99% de mis compañeros tenían un respeto increíble por esto, por la disciplina, lo que te he dicho, por los organizadores, por los eventos. O sea, al final tú como medio, la gente parece, o sea, yo creo que la gente se piensa que nos damos menos cuenta de las cosas que nos damos cuenta. En el sentido de, pues, ir a eventos y que no vayan bien y que no te traten bien como periodista, porque nos ha pasado a todos. Ir a hacer entrevistas en las que no te tratan bien. Han habido mil situaciones, pero en un medio de freestyle especializado son muy pocos los casos en los que se señalan los errores de forma negativa. O sea, en un medio de freestyle, tú, pongamos un ejemplo, lo que ocurrió con Red Bull en la pandemia, que en España se tuvo que posponer y se anunció súper tarde, ¿vale? Se anunció como sobre la fecha, digamos, o sea, ya había arrancado en teoría el directo y todavía no se había anunciado que no se iba a hacer. Y a mí ese día me tocaba cubrirlo. Ese día no se arrancó el directo y Red Bull sacó un comunicado de que por problemas con COVID y demás, bueno, que no se iba a realizar. Un creador de contenido que no respeta esta escena, o un medio que no respeta esta escena, o un periodista que no respeta esta escena, lo que hubiese hecho habría sido, bueno, señalar todos estos fallos y demás. Y yo creo que desde el estilo libre lo que se intentó fue, vale, esto no ha salido, vamos a sacar un comunicado, vamos a sacar yo que sé, un artículo hablando del tema, se pospone, tal, toda la información que teníamos, pero nunca lo vas a hacer en plan, es que mira estos que no lo han hecho, qué tal, porque la verdad no nos importa, lo que nos importa, evidentemente, si hay pues algo súper grave detrás, sí, pero si es un problema, o sea, hay que ser comprensivo. Como periodista hay que ser muy comprensivo a veces y saber qué información se puede dar y qué información no se puede dar. Y yo creo que los medios especializados son importantes por esto, porque muchas veces, aunque sabemos las cosas, no las decimos, porque no nos importa decirlas, nos importa contar cosas que están bien, contar cosas que pasan y demás. Y siempre que se cuente algo malo o que se ha hecho mal, se va a intentar contar desde un respeto y desde un buen punto. O sea, yo sé que en el estilo libre hubo gente a la que antiguamente, o sea, incluso antes de que entrara yo, se las tuvo que sacar del medio porque precisamente no tenían este respeto por el trabajo de todos los que pertenecen a la escena. O sea, es que al final un evento no es solo la organización o los freestylers, son, pues, por no hablar de otras figuras, ¿no? De host, DJ, casters, también son los técnicos, los managers, la gente que está detrás de ese evento. Entonces, que mínimo que tener un poquito de respeto. Yo creo que esto es algo que a día de hoy la gente que más respeto tiene son los medios especializados. Pues yo creo que por el cariño que se le tiene, la verdad. Porque la mayoría de medios especializados tampoco están monetizados, nadie de la gente que trabaja ahí está recibiendo un sueldo, por tanto, lo único que reciben a cambio es la gratificación de que han hecho bien su trabajo. Entonces, pues muchas veces se hace mejor en ese sentido, porque yo para qué quiero sacar un artículo criticando X competidor, X organización o hablando de cosas que a lo mejor no tengo ni confirmadas, si es que no me va a dar un duro.
porque no me va a dar ningún dinero. ¿Qué voy a conseguir? ¿Que se me haga viral una noticia? Enhorabuena, esta semana tienes una noticia viral y tienes un año de no poder ir a eventos, no poder conseguir entrevistas, no tal, ¿por qué? Porque al final has hecho tu trabajo de una forma mala y la gente lo va a ver. Sí, porque todo esto se ve justamente en el cariño que las personas que realizan esta labor le tienen a la disciplina. Porque si no se tuviera esto, pues no existiría como toda persona que le gusta de los espectáculos, los deportes o la política, pues ellos hablan de eso porque les gusta hablar de eso y lo mismo Claro. se encuentra con las personas que hablan de freestyle en estos medios especializados. Pero justamente todo esto también te llevó a dar un salto, que es justamente donde estás en esos momentos, a Urban Roosters. Sí. O sea, mi salto a Urban para mí fue la mayor oportunidad que he tenido en mi vida, sin ninguna duda, laboralmente hablando, pero vamos, es que dudo que tenga una oportunidad de este tamaño, vamos, ojalá me equivoque y me vengan muchas más de este tipo, pero para mí fue un reconocimiento a que estaba haciendo mi trabajo bien, a que estaba funcionando el contenido que yo quería sacar, a que había un hueco para un perfil como el mío, porque yo, te soy sincera, o sea, yo nunca me vi haciendo cosas de este tipo frente a cámara en una empresa tan grande porque yo pensaba que no había hueco para personas que no rapeáramos. No sé si me explico. O sea, yo siempre decía, me encanta esta escena y a mí siempre me va a tocar formar parte de ella como admiradora. Aunque cree contenido, aunque sea periodista, pero siempre como admiradora desde la lejanía porque va a ser muy difícil para mí formar parte de algo más grande, digamos. Pero con el tiempo, porque, a ver, yo cuando entré a Urban de caster fue en la primera internacional, o sea, en la internacional de 2021, en mi primera inter, ¿vale? Yo entré antes en la internacional antes que en lo que es la liga. Entonces, yo cuando entré en la internacional, yo ya había hecho cosas con Urban, había hecho un par de cosas, pero siempre habían sido muy periodísticas en el sentido de presentar un programa, presentar unos premios, me explico, nunca tan de análisis, o sea, no era periodista por mi opinión, era periodista por mi formación, digamos, entre comillas. Entonces, formación en ese momento tampoco tenía, estaba todavía en la carrera, pero que se me veía como perfil periodístico y ya, no, yo pensaba que mi opinión no interesaba, la verdad, o sea, soy totalmente sincera ahí. Es cierto que conforme salían estas cosas, yo sí que sentía que Urban quedaba muy contento con mi trabajo, porque, bueno, me lo decían mis compañeros, o, bueno, así Pedro y demás, pero ya te digo, yo me veía como muy de hacer cosas esporádicas con ellos y poco más. Y ya cuando me llamaron para la internacional, yo me puse a llorar. Dije, yo de caster, o sea, no tengo nada que decir. O sea, no sabía no sabía, o sea, además estaba cagada, pero con un miedo de hacerlo mal, o sea, miedo de anunciarlo. Yo no sabía si decirlo a mis compañeros del estilo libre, si callármelo y cuando saliese, pues ya que reaccionaran. Yo no sabía ni qué hacer, porque me daba un miedo terrible, terrible. Sí, y justamente, o sea, a esa noticia los del estilo libre nos tomó por sorpresa porque está en el grupo y de la nada, pues apareció, fue de que se vio el anuncio de que Cristina Grimaltos, caster del FMS Internacional, y fue de que un boom enorme, Sí, porque sí, sinceramente la noticia pues pudo tomar desprevenido a cualquiera, inclusive te tomó obviamente. desprevenida a ti, la sorpresa Sí, sí. de que hayan querido contar contigo para ese evento justamente. Y entonces platícame un poco de cómo fue justamente de esta primera experiencia como caster, cómo fue el antes, el durante y el después. Uf, yo antes, o sea, a mí me llega la noticia porque me llama, yo creo que todavía fue Truman, que era, bueno, ahora mismo trabaja con Blon muchísimo en su canal de YouTube y demás, y en ese momento también hacía cosas con Urban, de contenido. Y a mí era el que me había contactado en la anterior ocasión para hacer un par de programas, entonces él fue el que me contactó para la Inter, y me dijeron, o sea, estamos pensando que si quieres ser caster en la internacional. Y yo dije, a ver, obviamente. Yo me quedé en shock. O sea, yo me acuerdo que colgué y no sabía ni dónde estaba. O sea, es que no sabía ni si contarlo ni no contarlo, porque decía, esto me parece surrealista. Se lo conté a mi pareja y le dije, me han ofrecido esto, que Jesús también trabajaba en el estilo libre. Y me dice, tú, qué fuerte y tal, hay que decírselo. Y yo, ¿cómo se lo digo? Entonces, yo sí que es verdad que con algunos compañeros de estilo libre teníamos un grupo y ahí lo comenté. Dije, oye, pero esto yo lo comenté creo que el día antes, de que fuese la Inter.
De hecho, es que yo, me acuerdo que fue muy gracioso porque yo, la mañana que empezaba la internacional, había esa internacional en 3 días seguidos, por el tema del COVID, se había juntado ya en 3 días seguidos en Madrid. Pues la mañana del día que empezaba, yo estaba en la rueda de prensa por parte del estilo libre, presencial, que me acuerdo que me regalaron el libro de Freestyle Forum, o sea, de Freestyle Forum, de Freestyle Revolution, Freestyle Forum era el programa que yo Sí. hacía, Freestyle Revolution. Y yo me acuerdo que llegué allí y yo dije, no tiene sentido, porque yo esa misma tarde me iba a castear. Para mí tenía un sentido. Me acuerdo que se anunció, porque los casters creo que se anunciaron eso, no sé si se anunciaron 48 horas antes y ahí fue, pues yo un par de horas antes había dicho lo de que iba a estar en la Inter, porque es que me acuerdo que además lo mío fue tan de imprevisto que yo no salía ni en el cartel oficial de Urban, Exactamente. porque fue de imprevisto. Y yo dije, yo me callo tal y ya esto saldrá. Y ya el día del evento sí que salía en algún contenido que publicaron y tal. Entonces yo creo que lo conté, ya te digo, 24 horas antes de que arrancara. Durante esa experiencia para mí fue, o sea, increíble, de las mejores experiencias de mi vida. Yo tenía muchísimo miedo porque decía, no conozco a nadie. Conocía a un par de personas que había entrevistado, tal, pero yo decía, es que obviamente no saben ni quién soy. Entonces, yo llegué allí y yo me acuerdo que en esa internacional, si no llega a ser por Babi, a mí me da un infarto. Porque yo estaba viendo el plato montado con las cámaras, los técnicos ahí planeando las cosas, tal. Juancín y Capo repasando unos temas de escaleta, tal, con los técnicos. Y yo allí con Babi, que Babi esa Inter estaba de caster. Y me mira Babi y me dice, ¿estás nerviosa? Y le digo, un poco. Y me dice, vamos a darnos una vuelta por el recinto y verás cómo te relajas. Y me dio como un tour y luego fuimos al escenario que estaban en las pruebas de sonido. Claro, yo estaba flipando, tú imagínate, yo estaba aquí sentada y gente a la que admiraba muchísimo haciendo las pruebas de sonido delante de mí. O sea, yo estaba que no sabía ni dónde meterme. Pasa esa internacional, yo me lo pasé increíble, conocí a gente increíble, súper bien, termina la Inter y yo dije, bueno, a saber qué es esto, ¿no? Yo me había quedado con muy buen sabor de boca de la internacional, o sea, no voy a mentir, me había quedado súper satisfecha con mi trabajo. A mí me daba mucho miedo hacerlo mal, porque yo decía, tengo la sensación de que como la cague, se va a cerrar esta puerta para todos mis compañeros periodistas, en el sentido de que era la primera vez que Urban hacía una apuesta así y para mí era súper... que yo no soy ni creadora de contenido, que yo no soy nada, en plan, que yo tengo estos seguidores, o sea, creo que en TikTok tenía 15.000 seguidores, pero yo en Instagram tenía a lo mejor 3.000. Y yo dije, han apostado por mí tremendamente, como lo haga mal, cierro la puerta a que apuesten por otra figura a lo mejor se van siempre a por figuras conocidas y figuras que saben que les van a funcionar. Entonces, en ese sentido, yo me quedé súper bien cuando terminó, además la gente me dijo que quedó súper contenta con mi trabajo y tal, entonces yo no tenía nada más que decir. Me fiaba mucho de la opinión de mis compañeros del estilo libre que también me decían que había salido genial. Y nada, esa fue la primera experiencia. Ahora, yo no sabía nada de si iba a estar nacional ni nada. O sea, yo esa fue la primera experiencia, me quedé con buen sabor de boca y dije, ya está. Ha sido un sueño que he cumplido, ya se verá. Sí, porque justamente tú pasaste de admirarlos por la pantalla a convivir con ellos. Sí. Sí, o sea, sobre todo eso lo noté más con FMS España. Porque cuando termina la Inter, a mí o sea, creo que hay como un mes y medio aproximadamente, o 2 meses entre la Inter y que empiece FMS España. Entonces, yo cuando terminé la Inter, me acuerdo que conversaba con compañeros y con mi pareja y tal, y yo les decía, yo estoy 100% segura de que si hay casters me van a llamar para España. Eso lo tenía clarísimo. Mira que yo soy súper poco segura, súper poco confiada en mí misma. O sea, soy cero así. Y yo me acuerdo que y mi pareja me decía, pero Gris, no te hagas ilusiones, tal. Y yo dije, yo si hay casters, sé que me van a llamar. Y si no hay casters, me quedo tranquila en el sentido de que sé que no ha sido porque yo no haya hecho bien mi trabajo ni nada, simplemente porque a lo mejor el proyecto no se ha decidido llevar adelante. Entonces yo sí que es verdad que yo decía, yo creo que me van a llamar, pero no lo sé tal. Se acercaban los días y a mí no me llamaba nadie, nadie. Y yo seguía sin dudar. Yo decía, yo hasta que no se anuncien los casters, yo voy a seguir pensando que me van a llamar. Y a mí me decía, ¿pero cuánto? Yo, 80-20%. 80-20% estoy segura.
Y ya me llaman, y me llama Eude directamente, y me dice, oye, Cristal, que, bueno, que en la Inter quedamos súper contentos contigo, que nos encantó tu trabajo y que, bueno, nos encantaría que te vinieses de gira con nosotros en FMS España como caster. Y yo me quedé con una cara, Emilio. Vamos, es que yo me puse a llorar, ¿eh? Me puse a llorar. Yo súper contenta, yo flipando, tal. Y claro, llega el momento de irme a FMS España. Pues la noche de antes yo llorando que no quería ir. Porque decía, no conozco a la gente, me da muchísima vergüenza, a ver con quién voy, qué hago. O sea, yo estaba ultra perdida, que no sabía qué hacer. Y me acuerdo que es que mi pareja me llevó a la puerta del autobús, porque a esa jornada fuimos con autobús y me dijo, aquí te quedas y aquí te vas, tú no vas a rechazar esta oportunidad. Pero a mí me daba mucho palo porque yo en la Inter no había tenido que convivir con ellos. Me refiero, yo en la Inter simplemente había ido a lo que era el evento, me habían caído genial, había estado súper a gusto con todo el mundo y ya. Pero ya cuando te dicen vas a viajar por toda España con un equipo, ya, o sea, no hablo solo de freestylers, hablo de todo el equipo artístico, pero de todo el equipo de producción también, que por lo general son gente que se conocen más entre ellos, y era como, perdón, y yo decía, no sé muy bien, en plan, me daba miedo no encajar, ¿sabes? O que fuese una figura que era como súper intrusiva para la gente, no sé, o sea, me parecía súper difícil, la verdad. Pero nada que ver. Esto eran todo películas que yo tenía, que me habían montado en mi cabeza, de miedos, pues obviamente, de ante una oportunidad tan grande y una etapa tan diferente. Porque la gente fue súper agradable conmigo, o sea, fue y lo es, y son gente increíble, tanto la gente de artística como la gente del equipo, pues esto, de producción, técnicos y demás. Y claro, para mí fue un shock. Pero es verdad que yo en la primera jornada ya conocí a Sarita, la host, que para mí, o sea, a día de hoy la considero una de mis mejores amigas. O sea, increíble, no la conocía de nada. Yo llegué allí, me acuerdo, bajé del autobús, tal, una puta friki, porque encima me tenía que poner a la primera fila del autobús porque yo me mareo en el transporte. A la primera fila así, habiendo tomado las pastillas para no marearme, toda la gente atrás haciendo ranchada y yo así delante. Y yo, por si no era bastante friki, estoy quedando como más todavía. Yo de que llego allí me bajo con mi maleta y me aparece Sara de 1,50 m de altura, porque no mide más. ¿Tú eres Cristina? Y yo, sí. Ay, genial, nosotros compartimos habitación, tal. Venga, súbete que te enseño tal como es. Y yo, vale. Me subí y ya automáticamente procedí a no separarme más de ella. Literalmente. Sí, porque esta aventura que tú me platicas de FMS España, de toda esa gira de 11 jornadas, inició en Asturias, justamente. Sí, sí, sí. O sea, para mí eso es que ha sido a día de hoy la mayor aventura que yo he vivido en mi vida, de verdad. FMS España para mí ha sido increíble. Porque para mí ha sido un salto muy importante. Ya no solo, en plan, en mi carrera ha sido un salto súper importante. Pero aparte es que la gente, o sea, la he conocido y es gente maravillosa. O sea, yo a día de hoy me llevo grandes amigos. O sea, de verdad, ya te digo, de todo el staff de FMS España, de todo el conglomerado de FMS España. O sea, me llevo gente increíble. Haber descubierto trabajar, no sé, a otro nivel también, o sea, a nivel trabajo ya para mí era una locura. O sea, FMS España montaban un plató para los casters en cada jornada. Ver cómo montan ese plató, está en ese plató, no sé, está trabajando, por ejemplo, con Capo, que es una persona pues a la que yo creo que cualquier periodista del mundo del freestyle admira, por lo que ha conseguido, por la figura que es a día de hoy, por lo que representa. O sea, para mí todo en sí era increíble, pero es que aparte, todo, o sea, las risas, eh, las fiestas, las jornadas, las charlas, no sé, conocer a la gente más a fondo, de gente que tú a lo mejor admiras y puede parecer que a lo mejor cuando los conoces dices, pues menudo engaño me habían hecho, la verdad, me da estafa, pero no. Pero es gente todavía mejor, no sé cómo explicarlo. Y ya te digo, o sea, con Sarita, o sea, para mí es otro nivel. Porque empezó en Asturias, terminó en Madrid, y cuando terminó en Madrid, claro, no sé, o sea, ya se estaba planteando que para el año siguiente los casters estuviesen desde casa. Entonces yo ya lo sabía. Entonces yo en Madrid se lo dije a Sara, le dije, Sara, esta jornada, pues a lo mejor es mi última jornada presencial, porque bueno, si estoy con los casters y tal, voy a estar desde casa y pues está esa posibilidad. Y yo me acuerdo que se puso a llorar cuando terminamos la jornada, nos pusimos a llorar como si fuéramos dos tontas, que no voy más, que es que yo quiero estar contigo. Y yo ya, bueno, pues es que tampoco vas a dejar de ser host, ¿no? La mejor host del mundo, porque a mí no me llevan a una jornada, vamos a pensar las cosas fríamente, no vamos a ser sinvergüenzas.
Pero, o sea, para mí de verdad que es una experiencia que en todos los sentidos para mí ha sido un 10, un 10. Sí, porque convivir con Capo, con BTA, con Sarita, incluso con Claro, Chuti, Gasir, Scone, Mister Ego, justo. todo ese cúmulo de personas de freestylers. Y pues también es un ejemplo de que se puede vivir del freestyle no solo como freestyler. Y es, Justo. O sea, para mí eso fue muy clave, porque para mí era como, no sé, estoy trabajando, o sea, nunca pensé que me dedicaría al freestyle como mi trabajo, porque aunque trabajaba antes en el estilo libre, en Nostromo, en Agilirap, en un montón de sitios, no era un trabajo porque no estaba remunerado, ¿sabes? Entonces, para mí, cuando yo estaba allí, yo alucinaba, pero porque para mí era una oportunidad increíble. O sea, porque yo lo que pienso es que los freestylers, los hosts, los DJs sueñan con estar ahí y se ponen como meta estar ahí. Pero es que para mí esto no era ni una meta, porque lo veía tan imposible que para mí era como abstracto, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, para mí era, pues obviamente que sueñas con eso, obviamente que dices, ojalá poder trabajar en Urban alguna vez en mi vida, ojalá poder hacer contenidos frente a cámara con Urban, ojalá poder redactar para Urban. Pero claro, de ahí a ser caster, para mí, o sea, es algo con lo que jamás en mi vida habría soñado, y menos a esa edad, o sea, ya te lo digo. Porque esto fue, al final con la tontería fue en 2021, estamos en 2023. Entonces, han pasado ya 2, 3 años. Entonces, para mí era, bueno, 2 años, han pasado 2 años. Para mí era como, no sé, una barbaridad, la verdad. Pero sí, o sea, es otro nivel. A mí me ha parecido increíble. sí, porque es abstraerse de la realidad que uno vive y decir de que, o sea, yo mismo le estoy dando el ejemplo a las personas de que es posible vivir de esto con trabajo, esfuerzo, Claro, con todo lo que sea necesario, pero también, pues, uno estando ahí, o sea, tú ya estando allá, no sé, por ejemplo, en Asturias o en Madrid, sí. ve el detrás de cámaras, ve todo lo que otras personas no ven, cómo es vivir ese detrás de cámaras, teniendo enfrente a freestyles que inclusive tú has dicho que te gusta mucho ese estilo como Sasco, Sweet Pain. Claro. Es que no sé, o sea, tiene otra explicación. Yo me acuerdo que cuando entré en mi primera jornada, ahí me daba mucha vergüenza hablar con la gente, porque aunque no lo parezca, a veces soy una persona vergonzosa. Entonces, yo tampoco me quería pasar de confiada. Entonces, sí que en las primeras jornadas yo noté que no me estuve integrando tanto, o sea, sí que me integraba, pero no a cómo he terminado. Porque yo al principio era como con muchísimo cuidado de, pues eso, de no liarla, de que no sintiesen tal, yo no quería tener un problema con nadie, no quería tal. Y poco a poco me fui dejando llevar y pues fue encajando más que si iba con ese cuidado, o sea, encajé bien. Y no sé, estar con gente a la que es que se te olvida, la verdad. O sea, va a sonar raro, pero se te olvida. O sea, yo la primera jornada flipaba en colores, porque decía, ¿qué coño? Estoy aquí con esta gente, tal. La segunda jornada, pues me seguía alucinando, de decir, buah, es gente que admiro, o sea, gente a la que admiro y que ellos saben que yo admiro, porque al final yo he escrito sobre toda esta gente que está aquí, me he informado sobre las carreras de toda esta gente que está aquí, porque he tenido que hacer artículos sobre todo el mundo, he tenido que hacer notas sobre todo el mundo, entrevistas a varios de ellos. Entonces, yo tampoco quería, ¿sabes?, que se notase que me sabía su vida, pero es que no me quedaba otra que sabérmela para llegar ahí. Porque es que probablemente si no me la supiese no me habían puesto nunca de gaster, porque de qué iba a hablar. Pero bueno, entonces eso era una cosa que a mí me daba palo, decir, que no se piensen, ¿sabes?, que por saberme su vida, yo qué sé, soy una fanática loca o algo así. Entonces, eso es lo que a mí me daba un poco de miedo al inicio. Cuando pasó el tiempo, pues la verdad que me la peló. En plan, me di cuenta, se me olvidó. Es que a partir de la segunda jornada se me olvidó que estaba con gente, o sea, se me olvidó que estaba, por ponerte un ejemplo, es que se me olvidó que estaba con Scone y estaba con Chemi. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, se me olvidó que estaba con los personajes que son arriba del escenario. Estaba pues con la gente que hay detrás, con el equipo humano que hay detrás de cada evento. Entonces, esa fue un poco lo que me ayudó. O sea, es que ya te digo, o sea, vino solo, se me olvidó y cuando me di cuenta, a veces ahora me preguntan algo, alguien, en plan del estilo o lo que sea, digo, es que ya no caigo, o sea, no me doy cuenta de que son las figuras que son, que cuando yo trabajaba como redactora y demás, lo veía como súper lejos de mí, porque es lo que te digo, nunca me imaginaba trabajando junto a ellos, me imaginaba trabajando, pues eso,
haciéndoles entrevistas, haciendo contenido sobre ellos y demás, pero nunca me imaginaba trabajando mano a mano con ellos, que es algo que yo creo que es muy importante y creo que es algo que todo el mundo en algún momento tendría que poder hacer, porque creo que te ayuda muchísimo a, a entenderles y a no juzgar tanto como lo hacemos a veces detrás de la pantalla, en el sentido de veo una mala jornada de Zasco y pienso, no se lo toma en serio. No es el caso. Cuando estás detrás y ves que a lo mejor ha estado pasando unos días complicados antes de subirse al escenario, dices, coño, es que es comprensible que esta persona. Entonces, para mí era mucho más importante todo el aprendizaje que me iba a quedar de, pues de todo esto que de estar, o sea, que si se acababa lo de caster, me iba a pesar más el aprendizaje que había tenido que el querer quedarme como caster. No sé si me explico. Sí. Sí, porque no es lo mismo, no existe una comparativa válida que sea de que es lo mismo al verlo en la pantalla a vivirlo en el plato, porque al fin y al cabo no es lo mismo. Y también tú tuviste la posibilidad de estar en el mismo recinto, en el mismo sitio donde se vivió la batalla más esperada en formato FMS en mucho tiempo, que fue el Chuti Gazir en la última jornada. Sí, 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 para mí fue, buah, o sea, increíble, increíble. O sea, como persona ya, como ya fuera de caster, o sea, como persona que admiras el freestyle y que me gusta el formato de Urban, para mí era una barbaridad esa batalla. O sea, tenía unas ganas increíbles de que llegara. Y cuando se produjo, yo es que pensaba y decía, es que esto es un ejemplo clarísimo de lo que es dominar el formato, o sea, de ver una batalla que es literalmente un 10 porque es un 10 por parte de ambos. O sea, cómo dominan el escenario, cómo fluyen al rapear, cómo utilizan el formato, cómo saben darse con sangre, pero a tope. O sea, todo esto yo lo pensaba y decía, o sea, no tenía palabras. Para mí es una clase de cómo se utiliza el formato. O sea, yo si fuese competidora, yo me pondría esta batalla creo que día, noche y todo, porque para mí, ya te digo, o sea, es el ejemplo. O sea, a lo que una persona que quiera triunfar en formato FMS tiene que aspirar. Sí, porque son los dos mejores que pueden existir en el formato. Demostraron su dominio esa temporada, pero ahora ya se pasó a otra temporada. Pero al pasar a Sí, esa temporada sucedió lo que los mismos Urban Roosters llamaron regénesis. sí, sí. O sea, a ver, es que Chuty Gatti tiene una cosa que para mí es que va más allá. De verdad, o sea, no es porque sean españoles, a mí probablemente haya otros estilos que me gusten más, pero es que Chuti y Gazzi son dos personas que son también, más allá de talento, disciplina, son muy profesionales, es que no sé cómo explicarlo, o sea, entonces yo veo esta batalla y alucino, yo veo una batalla de Asesino Chuti y digo, o sea, los mejores freestyles de la historia, increíble, pero la vea en cualquier tipo de competición, la vea en God Level, la vea en Red Bull, la vea en Urban, la vea en cualquier tipo de competición, para mí es una batalla entre los mejores freestyles. Pero la de Chut y Gazir en FMS es que para mí son literalmente las dos personas que más dominan el formato. O sea, que hay otras figuras que lo dominan un montón y que cada vez lo dominan más. Por ejemplo, Mecha, Larrix, sí. Que hay otra figura que es que creo que no hace falta ni mencionarlas, como son Balleste, Asesino. Son figuras que dominan el formato y que son unas bestias. Pero es que lo de Chut y Gazir yo creo que era algo que a todo el mundo le dejaba loco de aquí. Y con el cambio de temporada, a mí me parece que Urban ha estado muy acertado en el sentido de darle una vuelta a ese formato para que no sea lo que ya habíamos visto, para que no sea lo que ya esperábamos, para que no sea tal. O sea, viendo cómo ha arrancado la temporada de España, se puede dar que sea una final Escone-Zasco, me refiero. Que no tienen por qué ser los que mejor están en su grupo, que es que no tienen por qué ser los que más aguanten durante toda la temporada. Es que aquí también cuentan los buenos días de Zasco y los buenos días de Escone. O sea, empiezan a contar muchos más factores. Entonces me parece que ha sido brutal. Brutal. Sí, y en el anuncio de la regénesis, a ti te tocó ser una de las caras visibles Sí, justamente en eso. sí, 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 me encantó. Me encantó, la verdad, agradecidísima con que Urban contara conmigo para este proyecto, porque para mí era muy importante. Y, y el hecho de también verlo día a día, estar trabajando con ello día a día, ya más dentro de Urban, para mí, que me ofrecieran la oportunidad de comunicarlo, y además junto a Beca, era increíble.
Yo me sabía todos los cambios, porque soy una friki, las cosas como son, me lo sabía todo, ya me lo habían explicado también en la oficina, ya lo había estado hablando con la gente, entonces para mí era, ¡buah!, una barbaridad poder anunciarlo allí delante de todo el mundo. Y nada, eso. Pero para mí fue increíble, el momento Regenes fue increíble, y luego los sorteos de grupo y todo, vamos, es que yo no me imaginaba para nada que eso, ser como un poco la cara de Urban en esta nueva temporada. Increíble. Sí, porque fue una regénesis, pero fue de que pasó en todos lados. Mecha llegó a España, Argentina se Sí, volvió una liga totalmente nueva, por así decirlo. México le llegó Kaiser, le llegó Lobo López, Stuart se sí, fue sí, a sí, Colombia, Clan se fue a Chile, el menor acaba de volver a FMS Chile después de ganar el playoff. total. O sea, se convirtió en todo un cúmulo de factores totalmente nuevos, porque inclusive el formato cambió, el formato se achicó, pasó de ser unas batallas de 30 minutos más o menos, Sí, hacer batallas de 20 minutos donde cualquiera puede ganar y justamente eso ya se vio en FMS España. sí, sí, o sea, a mí el tema de los traspasos es una cosa que me encanta. El draft también de los ascendidos me parecía una oportunidad brutal. Entiendo que no estuviesen de acuerdo algunos y por tanto no se hiciese, pero a mí me parece una oportunidad brutal de hacer de tu carrera otro nivel, o sea, de verdad. Y con los traspasados igual, a mí me parece que enriquece muchísimo las ligas. Yo sé que hay mucho público que no está de acuerdo con algunos traspasos, sé que hay gente que no ha quedado contenta con cómo han quedado sus ligas, me parece lógico también, eh, pero es verdad que yo creo que es que hay que darle una oportunidad, porque tener la oportunidad de ver a competidores de la talla de Raptor, de la talla de Kaiser, de la talla de cualquiera de los traspasados en tu país, me parece increíble. Y aparte, ya no solo hablemos de competidores que han sido campeones o que están al mayor nivel de la liga, también de otros competidores que han dado un buen rendimiento, que se han mantenido y se han traspasado, como es el caso de Sau y el equipo, a mí me parece que es una persona que puede aportar muchísimo juego en otra liga. O sea, creo que hay algunas ligas que a veces son demasiado iguales, no sé cómo explicarme. En España ya se estaba haciendo muy igual, en México también, entonces en Colombia también hemos tenido perfiles que han sido muy parecidos con la forma de rapeo, con la forma de utilizar el formato. Entonces, el hecho de que se intercambien perfiles de este tipo, a mí me parece que es que le da muchísimo juego a la liga, porque te da la opción de ver nuevas narrativas y al final, en una cosa como es FMS, que la tenemos todos los años con X número de jornadas, un cierto número de competidores que siempre son los mismos, porque son los que se mantienen, el hecho de poder darle algo nuevo, a mí es que la verdad, yo creo que lo que se busca con esto, y creo que es lo que se ha conseguido, es hacer mucho más atractivas todas las ligas. Al final la gente dice, no, España solo han traspasado uno, tal. Sí, entiendo, vale, España se ha convertido en el final boss, ¿sabes? La liga entera es el final boss. Yo lo entiendo, toda la razón. Pero es verdad que ha hecho que otro público se sienta atraído, porque ahora hay una nueva narrativa, que es que ha venido Mecha. Claro, es que ahora Mecha le puede quitar el título a Gacir y a Chuti. Es que esto ya interesa más. Ya vamos a ver mucha gente que le interese esto. No sé si desde el principio de la jornada, pero conforme se vayan definiendo los puestos, va a tener mucho más gente pendiente de lo que está sucediendo. Y lo mismo con, por ejemplo, Argentina. A lo mejor a mí Argentina no es la liga que más loca me volvía este año, pero a mí, por ejemplo, el Raptor es un perfil que me gusta mucho. Mister Ego es una persona que viene de España, por tanto, me interesa ver cómo se desenvuelve allí. Pues oye, me va a generar una curiosidad verla, pienso yo. Entonces creo que esto era un poco lo que se buscaba y es lo que se ha conseguido. Si no sale bien, pues oye, el año que viene se cambiará, ya está. Es lo que se va a hacer, yo creo. Sí, Pero a mí digo, me parece muy interesante. claro, claro, y al fin y al cabo uno no puede juzgar un cambio sin antes verlo, cómo se desarrolla. Entonces, radica en todo esto, pero cada liga posee lo suyo. A tu consideración, ¿cuál crees que sea la esencia en FMS España y en el freestyle español en general? A ver, yo creo que si hablamos de esencia en cuanto al rapeo, creo que ha habido muchas épocas, pero creo que ahora mismo estábamos en una época en la que era pues el niño formato, es que no hay más que decir, o sea, gente que se ha adaptado al formato, gente que tal, hacía falta a lo mejor cierta frescura, había perfiles diferentes, pero muy pocos. Estaba Menak y luego es verdad que teníamos a Zasco, que siempre ha sido un perfil muy distinto, pero que para los españoles no es distinto de ver, no sé si me explico, porque al final Zasco es un perfil muy bueno que ha sabido mantenerse las 6 temporadas de la liga. Entonces,
al final tú llega a un punto que sabes que es una persona que siempre está en la élite, porque es que es un crack. Entonces, ¿es distinto? Sí, pero para ti no es fresco, que yo creo que es lo que faltaba. Porque los ascendidos es cierto que a lo mejor eran muy repetitivos, pero sin embargo este año tenemos un Le33, tenemos un Menax, seguimos teniendo a Zasco y Sweet Pain, pero encima a Zasco y Sweet Pain les beneficia el formato en el sentido de, o sea, les beneficia el formato, me refiero a que ellos mismos lo han dicho en las entrevistas post jornada y demás, que se sienten mucho más cómodos por el tema de que es corto, son freestyles muy enérgicos que te van a soltar todo en 15 minutos y cuando los tienes 30 minutos rapeando, son personas muy hiperactivas. A ver, sinceramente, yo ya fuera de lo que es rapear, son personas hiperactivas. Muy hiperactivas, tío, les va el cerebro a 1000 con todo. Entonces, tú tienes a esta persona rapeando un formato 30 minutos y es que no sabe ni dónde está cuando termina, te lo digo de verdad, acaba agotado, pero porque su mente va 1000 por hora. Y encima le están metiendo palabras cada 5 segundos, palabras cada 10 segundos, temáticas, imágenes, tal, tal. Bro, es que estas personas se vuelven locas. Porque son personas muy. Con muchas cosas en la cabeza. No sé cómo explicarlo. Son personas demasiado ajetreadas. Entonces, el hecho de ponerles un formato de 10 minutos en los que se suban 10 minutos y sean puras bestias, claro, aquí se ve, porque es verdad que, o sea, no es ningún spoiler, ni ninguna sorpresa que Zasco y Sweet Pain son dos personas que no entrenan. Pero es que algo muy importante del entrenamiento ya no es el formato, porque el formato, si tú eres freestyler, se sobreentiende que debes saber utilizarlo. Es por el aguante. Porque, o sea, yo me pongámonos la primera internacional de FMS que se hizo, la que ganó Asesino. Sí. ¿Quiénes llegaron a la final? Chuti y Asesino. ¿Por qué? Porque son dos personas que tienen muchísimo aguante, porque también entrenan ese aguante. Pero tú te imaginas a Sweet Pain haciendo 8 horas de evento, rapeando 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, con descansos de por medio. O sea, es que es la personalidad de cada freestyler, ya más allá de todo. O sea, es la personalidad, el hecho de que tú, si no entrenas, esto es una de las cosas que se ven reflejadas, no tanto en el formato, no tanto en el rapeo, porque Sweet Pain es un freestyler de la hostia, entonces no le hace falta entrenar su rapeo ni entrenar su uso de formato. Entonces, claro, cuando tú coges y reduces estas batallas a este tiempo, lo que haces es abrir la veda a unos niveles de que otros muchísimos competidores que están al mismo nivel y que las carencias que tienen no son de rapeo ni son de formato, pues nos volvemos locos, como pasó en la primera jornada, que nos volvimos absolutamente locos. Sí, o sea, la primera jornada fue una locura, resultados que nadie esperaba. Se vieron enfrentamientos inéditos, ya sea el Mecha Mena que en el formato, Sasco venció a Claro. Gazir, se tuvo el debut de Jesús LC, el E33 y también de Mons. Pero todo esto, obviamente, hablando de formatos, pues se ve que el formato se achicó, pero también si existe un evento que es conocido por su formato reducido o no tan largo en cuestión de extensión de tiempo, pues es Red Bull. Y este año en Red Bull, para España, tiene sus regionales y tiene muchos regresos. Sí, sí, o sea, Red Bull es este año, o sea, un año de vuelta. O sea, creo que también le viene bien hacia, o sea, a Red Bull le viene muy bien tener la fusión de personajes nuevos con figuras ya establecidas, digamos. Le viene muy bien eso a Red Bull. Como espectador a mí me encanta ver eso, porque es algo que FMS no tiene, en el sentido de que FMS las figuras que suben son pocas, pueden ser de 2 a 4, hasta hace poco era una, de 1 a 2. Entonces, no se ve tanto esta confrontación de grandes figuras con gente nueva, rookies. Entonces, el hecho de que este año en una misma lista podamos ver a gente como Fabiuki, que es un perfil que aquí en España ya en el underground está asentado, pero es cierto que sigue siendo una persona, pues un rookie, una persona que está empezando, que se está empezando a perfilar más y demás, en la misma lista que un Chuti, o sea, nada más que decir, atractivo 100% garantizado. Sí, Entonces no creo que solo es... eso. No solo Dime, eso dime. porque, sí, no solo eso porque en la lista también hay nombres como Arcano, Babi, C Terrible, o sea, nombres que uno Claro, pensaría, ¿qué onda? ¿Qué hacen ahí? Y ahora están en este año. sí. O sea, Red Bull siempre va a tener esa mística. Supongo que será algo de por haber sido los primeros,
algo de figuras tan importantes han ganado esta competición, que siempre va a tener esa mística por la que un competidor quiera participar, ¿no? Creo que es algo que Red Bull se ha ganado con el paso de los años y que le sigue siendo recompensado a cierto modo, ¿no? El tema de, pues eso, que una figura como Arcano, que ya la ganó, que tal. Pero claro, lo que Red Bull le dio a Arcano en su momento, de reconocimiento, de figura, de todo lo que le dio, o sea, más allá otros eventos que le saldrían a raíz de Red Bull y demás, creo que todo eso es algo que los propios competidores o gente que sigue mucho la movida y que en algún momento compitió, no tiene por qué haber ganado, pero que le gustó siempre, ejemplo Babi, creo que el hecho de que se quiera seguir manteniendo cerca de Red Bull y quiera seguir compitiendo y peleando por ese tipo de trofeo, coño, habla muy bien, ¿no? Tanto de la competición como de él, de que quiera seguir manteniendo esos lazos. Sí, porque todo esto, pues son 3 regionales, luego se deriva en la nacional y luego se deriva en la internacional que va a ser en Colombia. Con tantas posibilidades, con tantos nombres, uno se pregunta quién la va a ganar este año. Ya. Yo es que no lo quiero grafar, pero para mí ya es chuti, o sea, ya es hora. Para mí es un, o sea, es un robo increíble el hecho de que Chuti no tenga una internacional de Red Bull. O sea, podemos estar hablando de uno de los freestyles más relevantes de la historia del freestyle. O sea, top 5 freestyles más relevantes, tal vez, y no tienen una internacional. Para mí es algo súper llamativo. Y creo que este año, o sea, además, que no es que Chuti se haya retirado y haya vuelto 10 años después y haya dicho, me presento para ver. Vamos a ver, vamos a ver. No es el caso. O sea, Chuti es una persona que sabe el nivel que está. Sabe lo que domina, pues precisamente, si eres capaz de dominar un formato como FMS nacional e internacionalmente, que es todo mirado al dedillo, que yo pienso, aparte, pienso que cuando tú vas a Red Bull, la narrativa que llevas como competidor es súper importante. Porque al final se van a quedar con el mensaje global de la batalla. No se quedan con un punch, no se quedan con un patrón, no se quedan con cómo se utilizó la temática, no se quedan con nada de eso, seamos honestos, se quedan con la narrativa que tú has demostrado durante esa batalla. Si tú durante esa batalla tu argumento ha sido en todo momento o en gran parte de la batalla superior al de tu rival, ya está. O sea, es así. Entonces, la verdad, ¿hay alguien ahora mismo en cualquier lista de Red Bull de cualquier país que tenga una narrativa igual de potente que la de Chuti? O sea, no me lo parece. Puede ser, ¿eh? Siempre está pues esto de yo me lo merezco, de soy nuevo, de mira dónde he llegado, de vengo de un país mucho más pequeño que no tiene tanta exposición y mira lo que estoy consiguiendo, para mí es mucho más importante esta Red Bull que para tu carrera. O sea, hay mil argumentos. Pero es que yo pienso que Chuti es el dios de la narrativa y que no hay forma de... O sea, para mí no hay una... Sí, hay un Gazir, obviamente. No se sabe si habrá un asesino, la verdad. No sé si ha confirmado si va a estar o no va a estar. ¿Hay perfiles? Por supuesto, muchísimos, porque tú no te clasificas a una internacional de Red Bull si no eres el mejor de tu país. Pero eso está clarísimo. Pero claro, es que me parece que no hay color. Lo Sí, siento, es mi opinión. claro, y pues también me hablaste mucho de narrativas, pero pues también volviendo un poco a la tuya, ¿cómo dimensionas la narrativa que se te ha formado a ti con todo lo que has logrado? Uf, no sé, no sabría, o sea, para mí es que es lo mismo que te he dicho antes, o sea, es increíble. A veces, no sé, estar hablando de estas cosas me resulta a veces súper raro, ¿no? De decir, es que esto se va a publicar, tal, y estoy aquí hablando tan tranquilamente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrada a hablar de esos temas eh, sin darle más importancia a lo que digo, ¿sabes? Yo muchas veces hablo ya no como profesional, por decirlo de alguna forma, sino como, pues eso, como seguidora y como tal. Entonces, para mí, a veces, o sea, es otro rollo para mí, muchas veces, ese tipo de cosas. Pero para mí, o sea, nuevamente agradecida, pues esto.
con todo lo que se me ha dado en esta trayectoria, porque he tenido muchas oportunidades que me han dado muchas veces sin haber demostrado lo que se necesitaba para que me la dieran. No sé si me explico. O sea, cuando a mí me llama Urban y contacta conmigo para castear una internacional, yo pienso y digo, pero ¿qué han visto en mí? Claro, luego con el tiempo sé que han visto una persona profesional, una persona que le gusta la disciplina, una persona que, pues lo que hablábamos antes, tiene mucho conocimiento de muchas cosas, una persona que da bien en cámara, o sea, son muchas cosas. Pero es verdad que yo también, cuando me paro a pensar, también pienso, me he esforzado mucho para llegar aquí. O sea, lo que pasa es que a veces no se pone en valor el trabajo que tú has hecho para llegar donde has llegado, pero cuando se te dan oportunidades tan grandes, no sabes ver por dónde vienen. Pero claro, yo luego lo pienso y digo, a ver, es que yo trabajaba mucho, o sea, yo tenía un trabajo, pero también estudiaba mi carrera y al mismo tiempo sacaba tiempo para escribir para el estilo libre, para grabar el podcast de Agili Rap con mis compañeros, para subir contenido a mi TikTok, que fuese contenido de calidad, que no fuese ponerme un móvil y ya, sino también que hubiese una elaboración detrás, para seguir, pues eso, haciendo todo lo que hacía. Entonces, obviamente es que sí que hacía mil cosas y había mucho trabajo detrás. Lo que pasa es que muchas veces tú, cuando estás en una posición en la que ya te están llegando oportunidades más grandes, no eres capaz de ver por qué te están llegando esas oportunidades más grandes. Entonces yo, obviamente, cuando se me pide dimensionarlo, es que no sé cómo dimensionarlo. O sea, me parece demasiado, demasiado. O sea, me parece que no puedo pedir más con lo que he hecho, no puedo pedir más oportunidades ni más, no sé, ni más nada. O sea, creo que de todo tengo. Y eso es muy importante, la verdad. Sí, y pues como tú dices, tienes de todo, pero también una cosa al ser una figura que muchos pueden llegar a admirar, ¿qué consejo les podrías dar a esas personas para que sigan adelante y si persigan sus sueños? Pues básicamente que si quieren algo, que lo intenten con todo. O sea, que apuesten por ello con todo y que les dé igual lo que diga la gente y lo que pueda o no pueda pasar. O sea, ya está, intentarlo. Y siempre hacerlo con respeto, obviamente, y con cuidado pues hombre, no hacer las cosas mal. Eso es muy importante. Yo, eso me da mucho miedo a veces, hacer las cosas mal o no sé, o pasarme a veces con algo, no sé. A veces hablo, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, estoy hablando, y ya no me doy cuenta ni lo que he contado, porque hablo tanto que es que no me doy cuenta ni lo que he contado. Y luego pienso, la habré cagado en algo, habré dicho algo malo, pero luego lo pienso y digo, tía, si eres una persona que todo lo dices con buena fe, lo dices porque te sale de dentro y lo dices con la intención de dar tu opinión y de hablar, no lo haces con una intención de dañar a nadie ni demás. Entonces creo que eso es muy importante, la intención con lo que se hacen las cosas. Entonces, mientras tengas una buena intención y tengas un sueño, yo creo que la cuestión es meterle trabajo y meterle trabajo y meterle trabajo. Porque aunque a veces parezca que no puedes, o sea, y esto lo digo y me lo apunto, porque de hecho hay cosas que quiero yo seguir haciendo, pero que a día de hoy con mi trabajo diario se me complican muchas veces y tal, y dejo de lado cosas que me encantan, como pues el hecho de subir TikToks, el hecho de grabar podcast y tal. Y siempre digo, voy a volver, lo voy a hacer. Y sí que es verdad que para este año me lo he propuesto, no sé cuándo lo voy a empezar, se me acaba el tiempo, Emilio, pero en algún momento lo voy a empezar, voy a volver a hacer o sea, volver a retomar proyectos que tenía porque, jolín, me lo pasaba muy bien, me gustaban mucho y me ha ayudado a cumplir los sueños que tengo a día de hoy. Sí, y justamente para darle un rumbo al cierre de esta charla, hay una anécdota que te quiero platicar, que justamente también como para dimensionar todo lo que ha sucedido en tu Sí. trayectoria, que fue en el momento donde en el estilo libre ustedes transmitían en Twitch. Buf. Y justamente en esas transmisiones, pues yo era una persona muy recurrente en ellas, ¿Sí? con un usuario que era, si no me equivoco, Jumper07 o algo así. ¡Ah! Yo era un usuario muy recurrente y justamente, pues siempre que las veía, pues yo siempre veía lo del estilo libre y yo siempre me dije, yo quiero estar ahí, que a día de hoy estoy. Pero hubo cierto, en un directo donde yo participaba mucho, donde Jesús, Cami y tú de la nada como que lo notaron, hicieron un comentario que justamente fue lo que a mí me hizo como que darme todavía más validez, decir, pues voy a aplicar cuando haya estas pruebas, y justamente apliqué y ahora formo parte del estilo libre, pero justamente fue ese hecho que dijeron de que
no, este chico está en todo, Jumper, algún día que tú puedas pasarte por aquí al directo, nosotros encantados. Y pues para mí es justamente eso de que al ser una persona que te lleva siguiendo desde hace mucho tiempo, pues uno ha visto tu crecimiento, al igual que tú lo has visto, y pues ahí es donde uno dice de que todo lo que puede llegar a impactar con su trabajo. Dios, qué ilusión, no sabía. Dios, Jumper. ¡Ah, qué maravilla! Sí, ¿ves? Eso es una de las cosas que, o sea, muchas veces, aunque estés haciendo un proyecto y no esté teniendo los resultados que tú crees que tendría que tener o los resultados que tú esperas, no significa que ese proyecto no esté funcionando. Yo me acuerdo cuando hacíamos las transmisiones del estilo libre, o sea, teníamos poquísimos views, poquísimos. Había veces que teníamos 10 y a veces que había algo importante teníamos 100. Pero éramos tres perfiles desconocidos que nos sentábamos a charlar de freestyle, a analizar cosas y a echar un rato como el que estoy echando yo aquí contigo ahora. Entonces, yo me acuerdo cuando eso pasaba que yo a veces decía, le hablaba con Jesús, porque este Jesús es mi pareja, y yo decía, es que echamos muchas horas, pero está funcionando. Pero al mismo tiempo nunca teníamos dudas, ¿no? Pero era como prender todos los días, quitarte tiempo de tu día a día, de tu trabajo, de estar estudiando, de estar durmiendo para aprender con 10 views. O sea, se te hace muy cuesta arriba en algún momento. Pero bueno, a la vista está que las oportunidades poco a poco llegan. Porque Cami, otra genia. O sea, Cami prendía esos streams, hacía mil cosas en el estilo libre, era una. Esa es todoterreno a más no poder. Y empezó a hacer sus propios TikToks, empezó a hacer sus propias. A trabajar con Dem en cierto momento en Argentina. O sea, al final las oportunidades se te van dando. Yo creo que es súper importante intentarlo, lo que tú decías. O sea, yo desde aquí animo a todo el mundo a intentarlo y a probarlo, tío. Si no funciona, dejas, ¿sabes? Si no te gusta, cambias. Pero que por intentarlo que no quede. Porque te puede salir muy bien. Como en mi caso, que me salió muy bien. Sí, y si la gente quiere seguir o te quiere empezar a seguir tu trayectoria, tu carrera hasta el día de hoy y todo lo que se viene, ¿en qué redes sociales te puedes seguir, Cristina? Pues me puedes seguir en Instagram, sobre todo, que es mi nombre tal cual, Cristina Grimaltos. Y bueno, en TikTok también, que si no me equivoco me llamo igual. Si no me llamo Cristina Grimaltos, me llamo Cristi Grimaltos. Pero yo creo que me llamo Cristina. Creo que Cristi es en Twitter. Pero sobre todo en esas dos redes sociales, porque, bueno, en Instagram al final comparto más el día a día y más las cosas que voy haciendo, tanto de caster como de otras cosas de proyectos y tal que van saliendo, por ejemplo, esta entrevista y demás. Pero sí que es verdad que a TikTok subía mucho contenido sobre freestyle, hip hop y demás, y que es algo que voy a estar retomando. A ver si para verano lo puedo retomar, porque de verdad que es algo que me llenaba mucho y que yo creo que a la gente al final le interesaba mi opinión. Algo que yo pensaba que nunca iba a interesar, pero sí interesaba. Sí, y pues bueno, Chris, a mí no me queda nada más que agradecerte que te hayas pasado en este episodio. Muy, muy contento de cómo quedó este episodio. A mí no me queda nuevamente nada más que agradecerte. Y como el freestyle, y al igual que charla de narval, puede ser algo que nace y muere en el momento, pues ya es turno de despedir este episodio. Muchas gracias a ti por invitarme, la verdad que me lo he pasado genial. Hablo mucho, soy una persona muy habladora, así que no tengas miedo de cortarme trozos en la entrevista, No hay problema. porque hablo demasiado. Pero nada, para mí un gusto de verdad y animarte a que sigas con este proyecto, con el estilo libre y con todo lo que venga, porque ya te digo que las oportunidades poco a poco van apareciendo y se nota que tienes muchísimas ganas de trabajar en esto. Así es, muchas gracias por esas palabras. A mí no me queda nada más que decir que mi nombre es Emilio Zavala y esto fue Charla de Narval. Nos vemos en la próxima.